Buenos días a todos y a todas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. En esta sesión tenemos con nosotros a Pablo Martínez Coto, ingeniero de montes, que se dedica dentro de Escuadría a ser consultor de estructuras de madera. Y en este caso presentará una intervención titulada Conectando al proyectista con el carpintero. Ya os hemos comentado en otras sesiones que para nosotros es de vital importancia que exista esa directriz entre un proyecto, una idea y la materialidad. Es decir, que haya una línea conductora entre lo que el arquitecto diseña y piensa y lo que al final se ejecuta. Y es que la madera sí tiene una especificidad concreta, no funciona a nivel de suministro igual que pueda ser otros materiales homólogos como el acero o el hormigón, y sí que tiene unas características concretas a nivel de petición, de detalle, de diseño, de dimensionado, de suministro. Incluso en el proyecto, al tener en cuenta luego el tipo de suministro disponible en los aserraderos con unas secciones específicas, muchas veces hay que rediseñar. Entonces, ese hilo conductor desde el proyecto básico ejecutivo y lo que al final se ejecuta y lo que van a recibir los montadores, es importante que haya un puente que pueda traducir correctamente toda esa información. Entonces, para eso, bueno, Pablo nos va a presentar qué tipo de herramientas y mecanismos utilizan y, bueno, yo personalmente creo que esa parte ejecutiva de lo que es la construcción con madera que nos ocupa aquí en la cátedra es muy importante, y aterrizar lo que son los proyectos y el diseño es primordial. Así que nada, Pablo, bienvenido y nada, el suelo es tuyo. Take the floor. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, Joan. Bienvenidos a todos, encantado de saludaros. Gracias a la Cátedra Maderamen por invitarme a participar en estas píldoras formativas y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, como he dicho a Joan, soy Pablo Martínez, soy consultor de estructuras de madera en Escuadría. Somos una ingeniería especializada en estructuras de madera y nuestro trabajo principal consiste en colaborar con estudios de arquitectura en el desarrollo de la parte de estructura de madera de su proyecto de ejecución, y posteriormente colaboramos también con constructoras, con carpinterías y con equipos de montaje para ejecutar esas estructuras conforme a lo que se ha proyectado. Esta ponencia no va a ser en realidad nada técnica, y de hecho incluso puede que gran parte de lo que diga resulte un poco una perogrullada para mucha gente del sector de la construcción, pero es cierto que en base a nuestra experiencia nos encontramos con la realidad de que hay aspectos muy básicos de lo que debería ser el proceso de ejecución de un edificio que en el caso particular de la construcción con madera en España, pues parece que no están del todo asimilados por gran parte de los agentes que intervienen en todo este proceso. Hemos titulado esta charla Conectando el proyectista con el carpintero porque lo consideramos clave para que el resultado final de un proyecto en madera sea espectacular, sea correcto, sea funcional y se convierta en un caso de éxito que anime a echar a rodar el sector de la construcción con madera en España. Un sector que evidentemente está en claro ascenso y con un montón ya de casos de éxito, pero que hay que seguir empujando para quitar esa pequeña mala prensa que aún queda del pasado. Al final, gran parte del resultado final de lo que ocurre en una obra depende de esa relación entre el estudio de arquitectura y el trabajo de los montadores, y es en lo que vamos a incidir durante esta ponencia. Hemos estructurado la charla en tres partes. Primero vamos a ver cuál es el trabajo del proyectista, luego vamos a ver cuál es el trabajo del carpintero y después vamos a analizar cómo creemos que debe ser la conexión entre uno y otro, donde entramos nosotros principalmente, como digo, para que el resultado del proyecto en madera sea el esperado. Primero nos vamos a centrar con el proyectista, y para ver cuál es su trabajo nos vamos a poner un poquito más áridos y voy a tener que echar mano de la legislación. En concreto vamos a hablar un poquito de la LOE. La LOE, que es la Ley de Ordenación de la Edificación, y desde el año 2000 regula en nuestro país lo que debería ser el proceso de edificación. Esta ley define las obligaciones y las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de construcción. Su objetivo es que estén cubiertas las garantías de los usuarios en base a la definición de los requisitos técnicos que deben satisfacer los edificios.
Dentro de lo que es todo el proceso de ejecución de un edificio, de una vivienda unifamiliar, de cualquier tipo de construcción, los agentes que intervienen son muchos. Está el promotor, el proyectista, el constructor, director de obra, director de ejecución y luego incluso laboratorios de calidad, suministradores de productos, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos están sujetos a una serie de obligaciones y de responsabilidades, ¿vale? Si nos centramos en lo que es el trabajo del proyectista, ¿qué nos dice la LOE acerca de su trabajo? Pues nos dice que el proyectista tiene que estar en contacto directo con el cliente y que debe diseñar el edificio en base a un programa de necesidades que le solicita el cliente, pero también siempre, por supuesto, a una normativa técnica y urbanística, ¿vale? Y nos dice la LOE que el resultado del trabajo del proyectista en oficina será el proyecto, ¿vale? El proyecto de ejecución, ¿vale? ¿Y qué es el proyecto de ejecución? Como digo, puede que sea algo básico, pero creo que es importante asentar primero las bases de las responsabilidades de cada uno. Bueno, pues para saber lo que es para ver lo que es el proyecto, recurrimos al Código Técnico de la Edificación, que es el desarrollo reglamentario de la LOE. Y el Código Técnico de la Edificación lo que nos dice es que el proyecto es un documento legal que debe contener toda la información necesaria para ejecutar, para que cualquier agente implicado en el proceso de la construcción pueda valorar los trabajos y ejecutarlos correctamente, ¿vale? Esto nos lo dice en la parte 1 del Código Técnico de la Edificación, lo podéis encontrar tal cual. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. Esto es muy importante. El proyecto de ejecución es un documento legal. No podemos entender los proyectos de ejecución de los proyectos de arquitectura como un mero trámite para conseguir una licencia y ya luego resolverlo todo en obra con las ideas del primero que va pasando por ahí. No, el proyecto es un documento legal y el proyectista es el responsable de desarrollarlo conforme a la normativa, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuál debería ser el proceso normal de desarrollo de una construcción? Desde que el cliente entra por la puerta hasta que se va con las llaves del edificio de la construcción en la mano. Pues esto es un largo camino, es muy habitual que por más que sea una vivienda unifamiliar sencilla, desde ese primer momento hasta el último no suele pasar menos de 2 años entre desarrollo de proyecto, licitación, construcción, etcétera. Y de ahí pues, en adelante a plazos incluso más largos. O sea, al final se establece entre el cliente y el proyectista casi una relación sentimental de cierta duración. Bueno, entonces, pues tras el encargo de ese cliente, de ese promotor, que le encarga a un proyectista que le desarrolle el proyecto, este se pone a trabajar y lo primero que desarrolla es un proyecto básico. En este proyecto básico, como sabéis, simplemente se definen pues, aspectos un poco generales de la edificación. Con el programa de necesidades se desarrolla una volumetría, se realiza la distribución de los espacios interiores, pues vamos a suponer una vivienda unifamiliar, pues un salón, comedor, cocina y 2 habitaciones, un cuarto de baño, un aseo, la cubierta va a ser a 2 aguas, estos son los metros cuadrados construidos, en fin, son los aspectos generales de la edificación que ya van a permitir justificar que se está cumpliendo esa normativa urbanística. Pero hay que tener en cuenta que el proyecto básico no tiene el grado de definición necesario para que ese proyecto se llegue a ejecutar en la realidad. No es su objetivo y por lo tanto no tiene por qué tenerlo. Una vez que ya con ese proyecto básico se sabe que se está cumpliendo la normativa, el cliente está contento con la propuesta, se pasa a una segunda fase que es el desarrollo del proyecto de ejecución, que es tomando como partida el proyecto básico, pues ya desarrollar el cálculo de la estructura, el cálculo de las instalaciones, definición de los materiales, del sistema constructivo, los detalles constructivos, todos esos planos, esas memorias, pliego de condiciones, presupuesto. Esto ya sí, el proyecto de ejecución es el que veíamos antes, que tiene que contener toda la información necesaria para que el proyecto se pueda valorar y ejecutar correctamente. Una vez que está el proyecto entregado, ya tiene sus licencias, ese proyecto se podrá pasar a una constructora o a varias constructoras para que puedan licitar, den su precio y una vez que ya cuadre un precio, pues el promotor firmará un contrato con esa constructora y se dará comienzo a la obra. Se ejecuta esa construcción siempre bajo coordinación y supervisión de la dirección facultativa, cuyo trabajo en obra debería ser básicamente revisar el proyecto y comprobar que lo que se está ejecutando es exactamente lo que pone en el proyecto. Evidentemente en obra siempre algún contratiempo va a surgir o una pequeña carencia puede tener el proyecto que hay que revisar en obra, pero tenemos que tratar que sean las mínimas posibles. Este sería el flujo normal y si todo este proceso se desarrolla de esta forma, en general las obras pues, suelen salir bien, no debería haber, sabemos que a veces las hay, pero no debería haber excesivas desviaciones del presupuesto y todo debería ir más o menos bien, más o menos rodado.
¿Qué nos ocurre? Supongo que ocurrirá en muchos tipos de obras, pero en concreto en la construcción con madera en España, pues lo que ocurre muy habitualmente es que nos saltamos este proceso, alteramos un poco las fases y entonces vienen los problemas. ¿En qué puntos alteramos las fases? Bueno, pues es muy habitual en muchos casos que un proyectista desarrolle únicamente un proyecto básico en base a esas necesidades del cliente y ya con ese proyecto básico se presenta a una constructora, a una empresa de construcción de casas de madera o a un suministrador de kits de estructuras de madera y en base a ese proyecto básico presupuesten la ejecución. Cuando acabamos de ver que el proyecto básico no tiene un nivel de definición suficiente como para presupuestarlo. ¿Qué ocurre? Que luego sigue que desarrollar el proyecto de ejecución porque es un documento legal que incluso aunque se haga de mala manera, hay que presentarlo en el colegio, hay que presentarlo en el ayuntamiento para conseguir la licencia de construcción, pero ya ahí un proyectista puede verse en la situación de tener que desarrollar ese proyecto de ejecución muy atado por lo que ha definido previamente una constructora, cuando debería ser justo al revés. Nos llegan a nosotros a veces a la ingeniería, oye, hay que calcular la estructura de esta construcción, la calculamos, tal, devolvemos nuestro proyecto de estructuras donde están definidas, pues, por ejemplo, pues el forjado se va a resolver con viga de madera laminada GL24H de 100 por 200 milímetros de escuadrilla. Y nos dicen, uy, pero es que la empresa había supuesto que esto se iba a hacer con vigas de otra sección. Bien, pero es que esa empresa no había realizado un cálculo en base a nuestra normativa, en base a las cargas que van a estar interviniendo en ese proyecto, y entonces ya vienen los problemas, ya, uy, pues es que el precio entonces que se había dado no puede ser, a ver qué podemos hacer, tal. Entonces, primera alteración en orden lógico de la secuencia de un proyecto que habitualmente da problemas. Incluso muchas veces lo que ocurre es que nosotros preparamos ese proyecto de ejecución con el cálculo de estructuras, no cuadra con lo que había presupuestado esa empresa, pero nadie dice nada y luego se llega a obra y la empresa termina haciendo lo que ellos tenían previsto porque es lo que les cuadra en presupuesto. Llega la dirección facultativa y dice, uy, pero en el proyecto ponía estas vigas. Ya, bueno, pero nosotros es que siempre hacemos así, siempre usamos estos herrajes, siempre usamos estas secciones. Y dices, pues es que esto no puede ser. Si cada proyecto es distinto, cada proyecto tiene que tener su cálculo estructural en base a las características y a la geometría y a las cargas de ese proyecto y con nuestra normativa española. Entonces, de todas estas desviaciones siempre termina habiendo problemas, muchas veces económicos. Entonces, es importante que se valoren las obras de ejecución con la documentación adecuada, con el proyecto de ejecución donde sí que va a estar bien definido pues, todo el material, todas las especificaciones necesarias para ese proyecto, ¿vale? Evidentemente, desarrollar un proyecto de ejecución bien hecho supone muchísimo tiempo. Ya hemos dicho, es un plazo bastante amplio en el que el proyectista está en contacto directo con el cliente desarrollando para que el proyecto final sea exactamente lo que él necesitaba. En esta diapositiva veis un poco el contenido de un proyecto de ejecución únicamente de la parte gráfica, ¿vale? Dejo al margen la memoria, dejo pliego, dejo presupuesto, simplemente a nivel de plano ya hay que desarrollar planos de situación y urbanización, justificación urbanística, arquitectura, estructura, instalaciones, detalles constructivos, memoria de carpinterías. Es decir, solo esto ya es un trabajo bastante importante y que además hay que hacer eso no de cualquier manera, hay que, como decía antes Joan, pensando en la materialidad de ese proyecto, en que eso se va a ejecutar realmente. Entonces hay que hacerlo todo pensando meses vista para que luego no haya problemas en obra. Al final es muchísima documentación y muchas horas de desarrollo para definir y adelantar eso, lo que va a ocurrir en obra. Por un lado, tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que los proyectos no son solo un mero trámite, sino que el proyectista está obligado a hacerlo de cierta forma y que eso tiene implicaciones legales y responsabilidades legales. Y por otro lado, que los arquitectos no son ni tienen por qué ser superhéroes o superheroínas. Es decir, estamos hablando de que dentro de la construcción intervienen un montón de especialidades distintas y que el proyectista no tiene por qué ser experto en todo. Por ejemplo, estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de, ahora con proyectos de alta eficiencia energética o que se quieren certificar bajo alguno de los estándares de construcción de alta eficiencia energética, pues también requieren conocimientos adicionales para hacer esos estudios.
no tiene por qué ser un arquitecto experto en todos estos campos, sino que algunas de esas partes las va a tener que subcontratar, las va a tener que sacar a algún experto que le eche una mano con ello. Entonces es importante también que el arquitecto sea consciente de esto y que esté dispuesto a subcontratar esas partidas específicas para que el proyecto sea realmente un documento válido para la ejecución de esa estructura. En el caso de la madera, esto sería en cualquier proyecto, pero en el caso de la madera incluso diría que un poquito más, porque sabemos que necesitamos resolver ciertos detalles de una forma muy concreta y que estamos obligados sí o sí a que queden perfectos. En otros sistemas constructivos igual tenemos más holgura y una cosa se puede hacer regular o bien o muy muy bien. En el caso de la madera siempre tiene que quedar muy muy bien hecha porque sabemos que hay las consecuencias de hacer algo de forma regular pueden ser bastante graves. Hablamos de problemas de durabilidad, en concreto, por ejemplo, los detalles de arranque de la estructura desde la cimentación, donde la estructura, donde la madera va a estar más cerca del terreno, es esencial que resolvamos esos detalles con unas garantías de durabilidad del material. Entonces, todos estos detalles específicos, si el proyectista no es un experto en madera, pues lo suyo es que colabore con otro técnico que sí que sea experto en madera y le ayude en la definición de estos trabajos. Lo mismo en las instalaciones, cada vez se van complicando más las instalaciones de una vivienda, pues conviene subcontratar o sacar esa parte, si el proyectista no es experto en ello, a una ingeniería que sí que lo sea. Todo este desarrollo va a llevar unos sobrecostes, con lo cual otra idea que me parece bastante importante es que el arquitecto tiene que cobrar correctamente por su proyecto, porque eso es lo que le va a dar cierta flexibilidad para subcontratar a un equipo de especialistas. Si el proyectista ha tenido que tirar mucho los precios, no le va a quedar más remedio que echar para adelante de cualquier manera y luego todos estos detalles se van a tener que resolver en obra por el primero que pase por ahí y en general eso suele significar una peor calidad del producto final y en el caso de la madera no solo una peor calidad, sino puede que un problema de durabilidad a la larga, con lo cual eso no debería ser así, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto cuál sería el trabajo del proyectista, cuál debería ser el flujo normal del desarrollo de un proyecto de ejecución y, bueno, hacer esas reflexiones sobre que el proyectista adquiere una responsabilidad sobre su proyecto y que hay que hacer las cosas bien y con la vista siempre puesta en que ese proyecto que ahora tenemos en papel, tenemos en ordenador, en algún momento va a pasar a ser una realidad constructiva que tiene que tener la calidad adecuada, primero por compromiso con nuestro cliente y segundo porque es que nos lo exige la ley y un proyectista, insisto, adquiere una responsabilidad durante bastantes años sobre ese proyecto, o sea que es bastante importante. Entonces, ahora que ya sabemos cuál era el trabajo del proyectista, vamos a ver cuál era el trabajo del carpintero. Hablo del carpintero, en realidad sería extensible a cualquiera de los oficios que intervienen en obra, pero bueno, en esta ponencia nos vamos a centrar un poco en el carpintero. Entonces nos vamos a obra y cogemos de nuevo lo que nos dice la LOE o lo que nos dice el Código Técnico de la Edificación, que nos dice que es obligación del constructor, nos centramos dentro del constructor en la partida de estructura de madera, pero es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a lo que dice el proyecto de ejecución, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones de la dirección facultativa, con el fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, ¿vale? Lo que hemos dicho hasta ahora. El proyecto define lo que queremos y es responsabilidad de la constructora el que lo que ejecuta sea conforme a lo que decía en ese proyecto. Pero aparte de que el proyecto tenga que estar entonces suficientemente bien definido para que esa documentación sea válida como documentación de trabajo, es muy importante que la obra y en particular la estructura de madera, que es lo que nos compete a nosotros, se ejecuten correctamente. Y aquí la labor del carpintero es esencial, porque dentro de que yo cojo ese documento legal que debería estar bien definido, pues el hecho de contar con un carpintero con mayor o menor voluntad o mayor o menor habilidad, dentro de que dos cosas puedan ser válidas, pues sí que va a marcar la diferencia real en que la calidad del resultado final sea óptima. El contar siempre con oficios, con carpinteros, que les guste lo que están haciendo, que pongan mimo, que pongan cariño en lo que están ejecutando, realmente sí que va a marcar la diferencia con el resultado final. Insisto, sin quitarle responsabilidad al proyecto de ejecución, que tiene que ser la documentación de partida y la herramienta clave para el desarrollo de la ejecución.
Hay que tener en cuenta que, aunque el proyecto esté muy definido, la dirección facultativa no es un policía que vaya a estar 24 horas en obra mirando cómo cada oficio hace su parte de trabajo, cómo se introduce cada uno de los tirafondos que componen una estructura de madera. Eso no puede ser así, no está pensado para que sea así, ni sería razonable que fuese así. Entonces se necesitan montadores especializados y profesionales comprometidos que sepan interpretar el proyecto y que trabajen en buena sintonía con la dirección facultativa. Primero, ciñéndose a lo que pone en el proyecto para no intentar hacer las cosas de cualquier manera. Y segundo, como hemos dicho, que el proyecto es muy probable que en algún punto en concreto tenga alguna carencia o alguna incongruencia entre algunos de los documentos. A veces puede ocurrir que en un plano un hueco de carpintería mida una cosa y en la memoria de carpintería se actualizó en el último momento y hay esa discrepancia. Bueno, pues eso es muy fácil que lo detecten ya en obra el oficio que esté trabajando en ello y bueno, pues que lo comunique rápidamente a la dirección facultativa para ver cuál era el correcto para solucionar las cosas. Si ven discrepancias, se lo callan y tiran para adelante, pues luego puede haber algún problema con otra cosa que no se estaba teniendo en cuenta. Entonces, esa sintonía entre los oficios y la dirección facultativa al final marca la diferencia entre el resultado positivo o negativo en un proyecto. Muchas veces con esa experiencia de la gente que está en obra se van a poder proponer mejoras de alguna de las soluciones que se han planteado en proyecto, pero es muy importante que no actúen por su cuenta por un tema de responsabilidad de la dirección facultativa. Al final, esa dirección de ejecución, esa dirección de obra, asume una responsabilidad de que lo que se está ejecutando es lo que ponía en el proyecto. Su trabajo es controlarlo, pero como digo, no están 24 horas en obra y puede que se pasen algunas cosas. Entonces es importante que las decisiones estén todas validadas por la dirección facultativa. Pero eso, la buena ejecución, la experiencia de un carpintero que proponga soluciones o proponga posibles mejoras, pues es un trabajo súper importante y súper valioso. Cuando estás trabajando en una obra y te encuentras con un equipo de montadores con esta buena voluntad, la verdad es que es súper enriquecedor para toda la cadena de la construcción con madera. Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que un arquitecto, como hemos dicho, tarda bastante tiempo en desarrollar un proyecto de ejecución. Desde que el cliente entra por la puerta hasta que se entregan las llaves, pasa bastante tiempo. En todos, lógicamente, él ha estado simultaneando con varios proyectos, pero bueno, digamos que en el tiempo en el que un arquitecto desarrolla un proyecto de ejecución, una carpintería o un estudio de montadores probablemente haya estado involucrado en la construcción de 4, 5, de 10 construcciones con madera, cada una de su arquitecto, cada una con sus características, con su propuesta de resolución de ciertos detalles constructivos. ¿Esto qué significa? Que en un periodo de tiempo relativamente corto adquieren una experiencia súper importante y súper interesante. Y entonces, con una puesta en común de esas experiencias del equipo de montadores con los proyectistas, pues es más fácil que ese proyectista, el siguiente trabajo, lo desarrolle, eso sí, siempre está pensando en la ejecución, lo desarrolle pues, con unos detalles que vayan a facilitar un poco la puesta en obra. Entonces, ese trabajo de ida y vuelta, esa retroalimentación es súper importante. Para que se produzca esa retroalimentación, pues se tiene que conseguir de una u otra forma la conexión entre el proyectista y el carpintero, que es un poco en lo que intentamos centrar o poner en valor nuestro trabajo para ir haciendo un sector de la construcción con madera cada vez más potente. Entonces, ahora que sabemos cómo intentamos integrarnos nosotros en ese recorrido que va desde los estudios de arquitectura hasta la entrega de la obra terminada y sobre todo, ¿por qué intentamos que no sea una cadena completamente estirada donde vamos pasando de un eslabón al otro sin más, sino que intentamos que haya interconexiones entre ellas y que cuando un eslabón está desarrollando su trabajo lo haga con la mirada puesta en el trabajo de los siguientes eslabones para facilitarle las cosas y que los eslabones que están al final de la cadena también sepan que forman parte de todo un proceso con un objetivo final que es la buena calidad del trabajo que se entrega. Yo creo que ni tiene sentido que desde un estudio de arquitectura se desarrolle un proyecto sin tener la vista puesta en la ejecución, o sea, simplemente un mero desarrollo de una idea sin pensar en una realidad constructiva, pero tampoco creo que tenga sentido que los oficios estén en obra sin hacer la reflexión de que su trabajo forma parte de un proceso que ha sido ideado de cierta forma, que se han tomado algunas decisiones
que podrán ser más correctas o menos correctas, pero que probablemente tengan ciertos condicionantes que hayan obligado a tomar esa decisión y entonces que al final ese oficio, ese trabajo que a ti te han encargado forma parte de un proceso bastante más grande con el objetivo final de que el resultado de ese proyecto sea el esperado. Entonces yo creo que si tanto los primeros eslabones piensan en facilitar el trabajo a los siguientes, como los siguientes se dan cuenta de que están integrados en un proceso bastante más amplio, pues creo que eso enriquece el trabajo de todo el mundo y facilita que el resultado final sea el esperado. Esta idea de que es necesario contemplar los condicionantes y necesidades tanto de los proyectistas como de los montadores, evidentemente ni es nueva, ni es mía, ni nada por el estilo. Un ejemplo de esto que estamos hablando, y ya que estamos hablando de madera, son los catálogos de uno de los principales fabricantes de herrajes y de tornillos para construcción con madera, que es Rotoblas. Seguro que muchos de los que estáis oyendo esta píldora lo conocéis y a los que no os animaría a consultar los catálogos, que lo podéis hacer en su web, porque ahí vais a ver que está bastante bien estructurada la información y puede resultar interesante. Pues bien, en estos catálogos vemos como cada producto aparece toda la información técnica necesaria, lo tendréis, por ejemplo, para un tipo de tornillo en esta zona, aparece su geometría, aparecen sus valores de momento plástico, valores característicos de resistencia a extracción de la rosca, penetración de la cabeza, incluso tablas con la resistencia cortante, atracción de ese tirafondo, todo para que una ingeniería como nosotros está calculando la unión entre dos piezas, sabemos los esfuerzos que se tienen que transmitir, sabemos cuánto resiste ese herraje en concreto y podemos hacer ese diseño de la unión. Pero también en el catálogo se incluye una sección que ellos llaman estática del carpintero, donde ya se prescinde de coeficientes de seguridad, se prescinde de CAMOD, se prescinde de toda esa parte mucho más técnica, pero se le da al carpintero pues, una tabla con unos valores aproximados de qué carga máxima resiste un tirafondo para que él también sepa un poco de qué está hablando, qué tirafondo aguanta más carga, qué tirafondo aguanta menos, ¿no? Pues este concepto de dar la información a cada uno, la información que necesita, de la forma que necesita, es tal cual el enfoque que intentamos seguir nosotros. Por un lado, un trabajo técnico muy completo para ese proyecto de ejecución que tiene que entregar legalmente el proyectista con el cálculo de estructura, memoria, anejos de cálculo, los planos de estructura, pliego de condiciones, memoria, lo que sea. Toda esa documentación técnica bien estudiada, bien resuelta y bien definida. Y por otro lado, para ya documentación de obra, pues unas instrucciones e indicaciones que sean útiles para los montadores y que sean fáciles y rápidas de interpretar en obra. De esta forma, nuestro flujo de trabajo, hablo del nuestro, en realidad de cualquier consultoría o ingeniería similar a la nuestra. Pues bueno, sería un poco el que tenemos resumido en esta diapositiva. Cuando nosotros nos intentamos incorporar a los proyectos en una fase bastante previa, cuando aún estamos en una fase de anteproyecto, de desarrollo del proyecto básico, para hacer un primer análisis con el proyectista sobre la idea y ver si es compatible con una construcción en madera. Cuanto antes nos incorporemos, va a ser más fácil que detectemos alguna pequeña carencia o alguna propuesta de mejora que a veces con un pequeño detalle resolvemos o evitamos que más adelante surja algún problema o que se termine de desarrollar un proyecto, se cierre por completo la idea con algún aspecto que pueda hacer que desde el punto de vista estructural el proyecto se complique más de la cuenta. A veces hay complicaciones que son necesarias porque la idea del proyecto obliga a que esas complicaciones estén ahí, pero a veces si por un pequeño cambio de planteamiento se consigue resolver bastante más fácil la estructura, pues va a ser mucho mejor, el montaje en obra va a ser más rápido y se va a abaratar también, a reducir el coste de los materiales, con lo cual esta pequeña revisión en fase de anteproyecto, proyecto básico suele resultar interesante. Hablamos pues de no pasar de ciertas luces máximas en proyectos, de intentar si es una construcción de entramado ligero, pues que haya suficientes muros que actúen como diafragma en todas las direcciones para garantizar la estabilidad lateral, evitar que toda una fachada sea acristalada, que haya siempre ciertos tramos ciegos para poder apoyar las cosas y dar rigidez lateral. Bueno, esa serie de tips básicos sin entrar aún en el cálculo, pero si se pueden abordar desde la fase de anteproyecto, pues mejor para todos. A continuación, cuando ya el proyectista ha definido el proyecto básico, pues pasaríamos a la parte de desarrollar el proyecto de ejecución y por nuestra parte lo que hacemos es desarrollar todo el cálculo
de la estructura para validar la solución e indicarle qué secciones, qué separaciones entre vigas y demás necesita en su proyecto, y preparamos también pues, toda la documentación de lo que serían los planos de estructura, pliego de condiciones, memorias y demás, todo eso que el proyectista adjunta al proyecto para conseguir la licencia. Y una vez que esto se va a montar, o bueno, a veces se juntan las dos partes, a veces pasa un tiempo hasta que esto ya está adjudicado a una constructora, a un equipo de montadores, nos encargamos también de preparar una documentación ya sí que 100% enfocada en la construcción en obra, ¿vale? Pues ya sean listados de las barras que van a intervenir en la ejecución, pues las vigas de un forjado, pues un listado de esas vigas para que el carpintero las pueda llevar preparadas de obra o pueda hacer el acopio de material con cierto tiempo. Si es una vivienda de entramado, pues los planos de fabricación de cada uno de los muros para que los pueda montar en taller y llevarlos a obra. Si es construcción en CLT, pues lógicamente todo el modelo de fabricación para que se mecanicen esos paneles de CLT. Cualquier cosa que sea necesaria para que el proyecto se pueda ejecutar en obra correctamente. Y por último, aunque no siempre intervenimos en esa fase de obra, pero cuando podemos y que nos gusta hacerlo, participar en lo que es el control de ejecución de esa estructura de madera ya durante la obra. Como hemos dicho antes, los técnicos, los arquitectos no tienen por qué ser súper expertos en todo. Entonces, aunque haya una dirección facultativa que se va a tener que encargar de que lo que se ejecuta se haga conforme a lo que pone en el proyecto, a veces, para algunos proyectos en concreto, es interesante que el control de la ejecución de la estructura de madera lo haga un técnico que sí que sea más especializado en construcción con madera para ver que todo se esté haciendo bien, que los tirafondos, las uniones se están ejecutando correctamente, etcétera. Entonces, si podemos intervenir en esa fase, también nos resulta bastante enriquecedor, porque además es lo que más nos facilita tener un feedback de esos montadores que luego nosotros podemos transmitir a otros técnicos e incorporar en nuestros proyectos. Es decir, si se había planteado algún tipo de unión entre dos elementos y en obra el montador nos dice, pues esto la verdad es que ha funcionado genial, pues perfecto, ya sé que ese tipo de unión conviene que la intente introducir en otros proyectos, o a veces nos pueden decir, pues esto ha funcionado bien, pero esto yo creo que si lo hubiésemos hecho de esta forma habría sido más fácil. Pues yo luego puedo reflexionar al respecto, ¿vale? Tenía sentido lo que estaba diciendo, su propuesta era válida desde el punto de vista técnico, y si sí es válido desde el punto de vista técnico y me está diciendo que se monta más fácil, pues el siguiente proyecto yo lo intentaré desarrollar por esa vía, o si puedo, antes de terminar de cerrar un detalle, hablar de, si en caso de que ya se sepa quién lo va a montar, oye, tengo que reunir estas dos piezas, ¿lo puedo hacer así o así? ¿Tú qué prefieres? Porque también a veces un equipo prefiere una cosa, a veces otro montador prefiere otra. Bueno, simplemente arrojan luz a algo que a veces desde la oficina igual no le damos importancia, y una vez que nos lo dicen, pues ya reflexionamos para el siguiente proyecto para intentar que cada proyecto sea un poquito mejor que el anterior en cuanto a cómo se va a montar esa estructura. Pues este sería un poco el flujo de trabajo y cómo intentamos eso, conectar la experiencia de los técnicos con el desarrollo del proyecto de ejecución, y nos intentamos anticipar a los problemas que luego puedan surgir en obra. ¿Cómo intentamos hacer esto? Pues lo que he dicho, desarrollando siempre el proyecto de ejecución con la vista puesta en la ejecución. Evidentemente, en el desarrollo de todos estos detalles y de todas estas propuestas técnicas de cómo solucionar la obra, tiene que prevalecer la seguridad estructural. Tenemos que cumplir el cálculo y las soluciones que propongamos tienen que ser válidas desde el punto de vista de la seguridad estructural. Pero si hay dos alternativas posibles, pues siempre intentamos promover o proponer la que es más fácil de montar, lógicamente. Por suerte, este análisis de cómo va a ser la obra, pues cada vez es más fácil tenerlo en cuenta desde la oficina, gracias pues, a cómo vamos trabajando ya con modelos tridimensionales. En nuestro caso siempre, y prácticamente por sencillo que sea el proyecto, ya sea una vivienda unifamiliar o prácticamente cualquier tipo de proyecto, por sencillo que sea, intentamos desarrollar lo que llamamos un gemelo digital. En nuestro caso trabajamos con CADWORK, que es un software de diseño específico para estructuras de madera, y nos levantamos pues eso, un gemelo de la estructura que nos permite analizar todas estas situaciones que se pueden producir en obra e intentar adelantarnos a esos posibles problemas. Aspectos tan básicos como aquí por cálculo yo necesito colocar en este muro de entramado ligero
un angular hold down. Vale, perfecto. No es lo mismo que yo en una planta indique aquí va un hold down que yo en un modelo tridimensional, como puede ser el de esta vivienda, donde me he introducido todos los montantes, me asegure de que si ahí va el hold down, el carpintero va a tener entre montante y montante un espacio suficiente para introducir luego su taladro y poder atornillar ese hold down. Es ir un pasito más allá e intentar adelantarnos a esos problemas que van a surgir en obra. También podemos planificar una secuencia de montaje para indicarle claramente al carpintero en qué orden tiene que montar esos paneles de CLT. Eso va a tener implicaciones incluso a nivel logístico de en qué orden se van a cargar los camiones en fábrica para que luego lleguen a la obra en sentido inverso y que estén arriba colocados los primeros paneles que él va a tener que montar. Pues es un montón de reflexiones que teniéndolo bien definido en el ordenador, luego nos pueden facilitar muchísimo el proceso de ejecución. Un ejemplo del potencial de este trabajo, que podríamos haber traído muchos proyectos de construcción, hemos traído algo un poquito distinto, que es el gemelo digital del Mirador da Cova de Arrocabe. Es un mirador para generar un espacio exterior anexo a una bodega en la Ribera Sacra, en Lugo, en una ubicación con un valor paisajístico totalmente increíble. Las vistas son espectaculares, como veis aquí en esta imagen, pero bueno, es una zona con un acceso un tanto complicado. Entonces, para este proyecto se nos encargó generar este modelo digital. En este caso no hicimos el cálculo de la estructura, simplemente el modelo digital. Y teníamos que integrar no solo todas las barras de madera, sino también la parte de estructura metálica que veis aquí. Tiene una parte de estructura metálica también bastante importante, tanto las barras como los pernos de conexión con uniones atornilladas entre los distintos elementos. Está todo introducido en el modelo digital. A partir del modelo digital es la herramienta que se utilizó para prefabricar toda la estructura, tanto la parte metálica en acero galvanizado, poder hacer los acopios de material y poder llevarlo todo a obra para que se montase con la máxima precisión y en plazos de tiempo razonables. Otro condicionante es que se empleó madera acetilada, madera de acolla. Es un material que funciona muy bien para un uso al exterior, pero que tiene un coste pues, bastante superior a lo que sería una madera aserrada normal o una madera tratada en autoclave de forma más tradicional. Entonces, buscando optimizar un poco los costes, pues una vez que tenemos introducidos en el modelo todas y cada una de las barras, me refiero no solo a la estructura, sino esto que es una tarima de madera, pues cada una de las tablas de la tarima está introducida en el modelo con su geometría real en obra, pero además considerando las secciones brutas que nos podía suministrar el proveedor, las secciones brutas del tablón, cuánto vamos a perder por cepillado, cuánto se va a perder al cortar una tabla en dos partes y de esa forma poder hacer una optimización del material y poder comprar únicamente el material que es necesario. Pues económicamente es muy interesante realizar este trabajo. Evidentemente son un montón de horas de trabajo en oficina, pero que te ahorran tantas o más horas en obra y un ahorro económico bastante importante. El proyecto además tiene, aparte de la parte de estructura de acero galvanizado y de madera, pues tiene un montón de elementos de acero inoxidable, como estos balaustres que veis aquí, que si de primeras coges la documentación del proyecto te parece que son todos iguales, pero luego en realidad hay un montón de pequeñas variantes, pues algunos un poquito más alto que otro, algunos van conectados a la estructura metálica, otros a madera, entonces la parte de abajo es distinta, algunos tienen un cáncamo para poder fijar esta malla metálica que veis aquí, otros no, unos tienen asiento, otros no. Entonces al final lo analizas y tienes unas 23 variables de estos balaustres. Controlar todo eso con un diseño en un software CAD normal es bastante complicado, pero generando un gemelo digital, cada uno luego es capaz de analizar cuáles son iguales y cuáles son distintos, generar planos de fabricación de esas piezas y poder proporcionar, sobre todo lo más importante, proporcionar las indicaciones en obra para que esos elementos que se van a prefabricar aquí en Santiago de Compostela y se van a llevar a la Ribera Sacra de Lugo, pues se pueda montar cada uno en su ubicación exacta. Entonces, entre el gemelo digital y, como digo antes, una coordinación y una comunicación fluida con el jefe de obra, pues conseguimos que el montaje de la estructura se realizase pues, con bastante precisión y sin muchos problemas, dados los condicionantes de la obra. Es una forma de trabajo muy interesante. Otro ejemplo rápido de esta forma de trabajo sería este proyecto, también es de Arrocabe, y hemos colaborado con ellos en el cálculo de la estructura. En este caso sí hemos hecho el cálculo de la estructura y también en el modelo de fabricación, que tiene algunas singularidades.
Se trata de una rehabilitación en Santiago de Compostela, se va a ejecutar con paneles de CLT y los paneles de CLT que conforman los muros van a estar conectados entre los muros de medianera de un edificio preexistente de piedra. Lógicamente, estos paneles de CLT van a llegar a obra prefabricados con sus dimensiones exactas y nos tenemos que asegurar de que todo pueda encajar a la perfección. Por lo tanto, en este caso, lo que se ha hecho ha sido encargar un escaneado de la situación actual del edificio con una nube de puntos, con un escáner 3D, y a partir de esa nube de puntos es de la forma que hemos tenido para analizar con gran precisión cómo se encuentran esos muros, pues si tienen desplomes o no, si tienen alguna panza, si en algún sitio alguna piedra en concreto sale más de lo normal y nos puede condicionar, nos puede colisionar con la estructura, entonces hay que picarla o adaptamos la estructura para salvar ese obstáculo, o si falta alguna piedra en el muro y entonces tenemos un hueco, bueno, nos permite analizar en profundidad cómo nos encontramos con esa estructura actual y diseñar la estructura de madera y los herrajes que se van a utilizar para realizar las conexiones, pues con la máxima precisión, y nos aseguramos de que luego todo, cuando llegue a obra, pues pueda encajar perfectamente. Esto en un casco histórico como es Santiago de Compostela, donde siempre estamos condicionados pues, por temas de cortes de calles, de acceso, pocos espacios de acopio de material en las proximidades de la obra, pues esta forma de trabajo tiene una gran ventaja. La pena es que justo se acaba de terminar la fase de demoliciones, está previsto el montaje para agosto, así que por ahora no os puedo decir si está todo correcto y el trabajo ha merecido la pena o si la hemos pifiado en algo, pero espero que no, y la forma de trabajo, desde luego, es muy interesante aprovechar la precisión que nos ofrece la tecnología actual para poder trabajar de esta forma que no habría sido posible hace unos años. Bien, pues enlazando con la idea que veíamos antes de comunicación entre los carpinteros y los montadores, bajo nuestro punto de vista entendemos que la documentación del proyecto tiene que ser muy fácilmente interpretable en obra. Hemos dicho que el proyecto tiene que ser un documento legal, tendrá que tener todos los aspectos legales necesarios, y recordemos que el objetivo del proyecto de ejecución es que eso se pueda interpretar y montar en obra, y por lo tanto yo no interpreto o no deduzco que un proyecto de ejecución se tenga que llenar de paja normativa confusa o poco útil. Al final nos encontramos con que para un proyecto muy sencillo tenemos un tocho de documentación, desde mi punto de vista excesivo, que en realidad no aporta nada si sabemos que el objetivo final era simplemente que eso se ejecutase correctamente y conforme a lo que se había pensado en oficina. Si tiene que ser así por burocracia, pues tendrá que ser, pero de alguna forma tenemos que asegurarnos de que la información real de trabajo en obra esté clara y sea fácilmente interpretable para los montadores, si no, nada tiene sentido. Entonces nos tenemos que asegurar de que esos detalles están los detalles necesarios y que están con toda la información necesaria, pero que sean interpretables de forma clara por los montadores. ¿Qué tipo de sistema de fijación vamos a utilizar? La separación entre esos angulares de conexión, si se va a utilizar una conexión total a la madera o parcial, es decir, si vamos a introducir un clavo en cada uno de los orificios o solo son necesarios pues la mitad de los clavos, y si son la mitad, en qué posiciones dentro de ese angular es conveniente colocarlos. Todo eso es fruto del cálculo estructural que hemos hecho, pero hay que conseguir transmitírselo a la persona que está en obra, ¿no? Si no, no vale de nada haber hecho el cálculo si luego quien está en obra no sabe qué angular tiene que poner, dónde lo tiene que poner y con cuántos clavos lo tiene que poner. Y creo que no es sensato suponer que podemos dar esas indicaciones en un pliego de condiciones de 100 y pico páginas y suponer que la persona que está en obra va a tener que ir a buscar ahí cómo tenía que resolver esa unión. Yo creo que tiene que ser mucho más gráfico, mucho más sencillo para que no dé lugar a error. Y esa decisión tiene que venir de proyecto y tiene que ser controlada por la dirección facultativa de la obra. No podemos permitir que sea una decisión que toma el montador sobre la marcha. Primero, porque no es su trabajo. Segundo, porque él no tiene por qué saber a qué esfuerzo está sometido este angular de tracción, porque eso lo sé yo que he calculado, he hecho el cálculo estructural. No es su responsabilidad saberlo, no es su trabajo. Y por lo tanto, puesto que no es su responsabilidad, no podemos dejar que sea él que tome la decisión. No lo digo como algo negativo por su parte, sino como algo negativo por parte de los técnicos. Oye, es mi responsabilidad asegurarme de que eso se monta correctamente, ¿vale?
Entonces, en una obra hay que ir rápido y, como digo, no puede ser que esa información esté escrita en un texto perdido en el pliego de condiciones y que vaya ahí a buscarla a alguien que sabemos que no va a ir, como es lógico, no por pereza suya, sino porque no es lógico que en obra eso se tenga que hacer así. Entonces, para nosotros tiene que ser algo más de este tipo. Un plano muy sencillo donde resalto a qué zona me refiero, si sé que esta unión la tengo que resolver con tirafondos de rosca completa de diámetro 7 y 180 milímetros de longitud con una separación de 200 milímetros entre ellos, lo indico así claramente, pongo qué tipo de tornillo es, resalto en el plano a qué zona me refiero, si tengo que dar alguna indicación adicional como que se coloquen apeos provisionales hasta que se realiza la unión, la doy y punto. De esta forma, el montador sabe exactamente qué tiene que hacer. Y otra cosa, hemos dicho que la dirección facultativa no tiene por qué ser experta en madera, entonces también dando documentación clara y sencilla, facilito no solo el trabajo de los montadores, sino también de la propia dirección facultativa, que va a tener mucho más fácil controlar luego si estos tirafondos que ponían en el plano que están cada 200 milímetros, están efectivamente cada 200 milímetros en obra. Entonces, si todos sabemos que el objetivo es que eso se ejecute correctamente, vamos a trabajar y a facilitar las cosas para que efectivamente eso se ejecute correctamente. No vamos a ir cada uno por nuestro lado con nuestra soberbia o con nuestra pereza para que eso quede de cualquier manera, ¿no? Vamos a remar todos para el mismo lado. Otra ventaja de haber trabajado con un gemelo digital nos facilita, nos da muchas herramientas para, bueno, para la generación de esta documentación que sea útil en obra. Una de esas herramientas o de las ventajas es la posibilidad de exportar la estructura en un visor HTML que puede abrir el montador en el móvil, en un pequeño portátil que puedan tener en obra o en una tablet sin necesidad de ningún programa adicional. Es una herramienta que cada vez es más útil porque podemos incorporar un montón de información del proyecto, como los números de producción que coinciden con la etiqueta que le puede venir, por ejemplo, de un panel de CLT de fábrica, así el montador puede encontrar fácilmente dónde tiene que montar cada uno de esos paneles. Se puede incluso incluir en la etiqueta del fabricante un código QR que le resalte en el modelo dónde se ubica esa pieza dentro del proyecto, simplemente escaneándolo con el móvil. También puede ser interesante. Se podrían medir distancias en caso de que en los planos, que lógicamente tienen que estar acotados, pero puede ser que falte alguna cota o que sea conveniente revisar alguna de las diagonales, pues se puede medir sobre el modelo. Entonces es interesante ir incorporando también estas tecnologías ya que las tenemos a nuestro alcance. Incluso se ha planteado, se puede preparar una secuencia de montaje para que el carpintero pueda analizar el día antes de ir a obra, pues en qué orden va a tener que montar las cosas, dónde voy acopiando el material en obra y para que cada pieza se pueda montar sin colisionar con la siguiente. Bueno, son herramientas que tenemos hoy en día y que es bastante interesante no desaprovecharlas. Esto evidentemente no sustituye a los planos, pero bueno, puede suponer un complemento bastante interesante. Y bueno, si hemos dicho que la dirección facultativa muchas veces no tiene por qué ser experta en construcción con madera, pero sí que creemos que es muy importante que cada vez haya más técnicos con conocimientos específicos sobre el uso de la madera en la construcción. Vemos que la construcción con madera está en un momento en el que cada vez despierta más interés, pues lógicamente cada vez tenemos que aportar más conocimiento al respecto, ¿no? A nivel oficial hay másteres ya específicos de construcción con madera, estaba el de PEMADES, está el curso de construcción con madera de la Politécnica de Madrid, que adquiere grado de máster, creo, para el año que viene, el máster de la Universidad del País Vasco, creo que hay un diploma nuevo en la Universidad de Granada, estas mismas píldoras formativas, una buena oportunidad para que los técnicos se acerquen al material, mmm, eventos específicos como el GURTEC o el Fórum que se celebró en Pamplona hace un par de semanas, CSFOR tiene también iniciativas de formación. Bueno, creo que así como había desaparecido casi por completo de gran parte de los planes de estudios de las carreras de arquitectura en España, pues poco a poco se va retomando y creo que ahora los técnicos tienen oportunidad de adquirir conocimientos específicos en cuanto a la construcción con madera, lo cual es bastante importante. Nosotros mismos llevamos ya unos años organizando o participando en iniciativas de formación. En general son cursos casi introductorios, pero bueno, no deja de ser importante el que al menos los principios básicos de qué es la madera, cómo se comporta, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades o los puntos donde hay que incidir, pues creo que es bastante interesante. Al final el objetivo, como digo, es que haya
técnicos haciendo buenos proyectos de construcción con madera y luego buenos técnicos y profesionales en obra ejecutando esas estructuras como estaba previsto. En estas formaciones nosotros sobre todo tratamos de insistir a los arquitectos en proyectar desde un punto de vista de realidad ejecutiva y de viabilidad estructural. Sobre todo cuando se trata de proyectos sencillos como viviendas unifamiliares o edificios de mediano tamaño, residenciales o dotacionales, que creemos que es ahí donde la construcción con madera pues, puede tener su máximo impacto. Para mí particularmente no tiene mucho sentido que se nos llene siempre la boca hablando de la sostenibilidad de la construcción con madera y luego desarrollar muchos proyectos que no tienen mucho sentido desde el punto de vista estructural. Es decir, estoy desarrollando una vivienda unifamiliar, habrá viviendas unifamiliares que tengan que tener una geometría singular, eso no lo discuto y mucho menos sin ser yo arquitecto, pero no es necesario que todas las viviendas unifamiliares tengan un voladizo de 5 metros o un ventanal donde toda una de las fachadas es acristalada, etcétera. Entonces, tendremos que intentar promover que la construcción, de la misma forma que es sostenible desde el punto de vista energético, que intentamos utilizar materiales sostenibles y renovables, pues ya que utilizamos los materiales, vamos a utilizarlos de su forma óptima estructural para poder utilizar el mínimo material posible, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, lo que decía antes, de pues, cuáles son los vanos máximos razonables para el forjado de una vivienda unifamiliar, estos temas de, oye, si estamos en entramado ligero, la estabilidad lateral la tiene que resolver el propio muro, no tenemos que tener diafragmas de muro trabajando en todas las direcciones. Bueno, estos conceptos básicos creo que es importante que se adquieran y que se incorporen al proyecto desde un primer momento. Ojo, tiene que haber proyectos singulares con estructura de madera. Lo que digo es que no todos pueden serlo, ¿no? Es súper positivo para el sector de la construcción con madera contar con casos de éxito de gran impacto mediático como el impulso verde de Lugo que ejecutó Egoin o, bueno, en su día el Metropol Parasol de Sevilla, conocido como las setas de Sevilla. Es súper positivo el que esos proyectos estén ahí, dan una imagen de fortaleza del sector y nos abren los ojos y nos muestran la potencialidad de la construcción con madera, que es impresionante. Pero sobre todo, si lo que queremos es que cada vez el parque de viviendas incorpore más madera en su estructura, pues tenemos que asegurarnos de que somos capaces de desarrollar eso, viviendas unifamiliares, edificios residenciales plurifamiliares de mediano tamaño o edificios dotacionales desde un punto de vista de lógica estructural para que se comporte justo en su forma de trabajo óptima y eso es lo que nos va a facilitar que en los próximos años tengamos un montón de pequeños proyectos que no dejan de ser un caso de éxito de buen comportamiento del material y que además si lo hemos optimizado pues también económicamente serán más competitivos y animarán a que cada vez sea más razonable el que un promotor a la hora de ir a desarrollar su proyecto de construcción diga, oye, pues lo quiero hacer con una estructura de madera, no lo quiero hacer con una estructura de hormigón, no lo quiero hacer en metal, quiero que sea una estructura de madera porque tiene esta y esta ventaja y me lo estoy desarrollando con una lógica estructural de forma que voy a potenciar esas ventajas. Y ya para acabar, simplemente resaltar la idea de que vemos súper necesario un trabajo coordinado y sinérgico entre todos los agentes implicados en la construcción con madera, de forma que el conocimiento y la experiencia de cada uno pueda enriquecer y aportar a los demás. En el diagrama hemos simplificado a proyectistas, carpinteros, ingenierías, pero entrarían también, por supuesto, la industria, los fabricantes, los distribuidores, los centros de formación, los centros de investigación. Si entre todos tenemos claro que el objetivo es construir cada vez más con madera y mejor con madera, pues creo que puede ser súper enriquecedor y conseguimos que no solo en un proyecto tengamos un muy buen resultado, en un proyecto concreto, sino que de lo aprendido en ese proyecto pues se genere valor añadido para proyectos futuros. El carpintero con el que hemos trabajado en esta obra, si le ha gustado la forma en la que se ha resuelto cierto detalle, pues cuando esté trabajando con otra ingeniería le dirá, oye, pues en aquel proyecto resolvimos esta unión de esta forma, funcionó bastante bien. Y, perfecto, pues se incorpora esa buena solución. O lo comenta con otro compañero carpintero, otro montador,
le dan a uno otra vuelta. Oye, ¿te acuerdas que hicimos eso? Pues incluso si hubiésemos hecho de esta forma, habría sido aún más fácil o aún más barato o aún más rápido de montar. Pues de esta forma yo creo que nos enriquecemos todos y en definitiva seguimos haciendo sector y consiguiendo un sector de la construcción con madera eh, potente, que es lo que queremos todos. Y bueno, hasta aquí la intervención. No sé si he ido muy rápido, muy despacio. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido rápido, pero súper enriquecedora, muy nutritiva e inspiradora. La verdad que, bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho ese contacto del proyectista de la fase de dibujo a lo que es la ejecución, esa visión integral que tenéis. Bueno, se nota que sois muy profesionales en el sector y, bueno, yo por la parte que me toca también, siempre lo comentamos, ¿no? Que al final la gente que nos dedicamos a sectores dentro de la arquitectura o la construcción, que tenemos que luchar por poner en valor ese producto, como por ejemplo la madera, tenemos una doble responsabilidad. Una como técnicos para hacer bien nuestro trabajo y otra para no manchar el nombre de una técnica y un material que está volviéndose a hacerse lugar dentro del sector, ¿no? Entonces Sí. hay que trabajárselo el doble que si estuviéramos trabajando en la construcción convencional. Ujú. Yo, si te parece, Pablo, aunque ya estamos fuera de tiempo, te hago dos o tres preguntitas, porque bueno, me las ibas resolviendo tú a medida que ibas haciendo la presentación, porque como no podía ser otra forma, la misma presentación está muy bien estructurada. Eh, Sobre, por ejemplo, a nivel de obra, habéis sacado un poco el espectro desde el diseño en el proyecto o el anteproyecto incluso a la fase de ejecución y montaje en obra, pero sobre todo en la construcción con madera, bueno, en todos los tipos de construcciones, pero sobre todo en la construcción con madera, el plan o el libro del edificio o documentación a nivel de durabilidad y mantenimiento de este tipo de edificios también es una documentación muy importante para que se pueda entender como un edificio realmente sostenible, ¿no? Para alargar al máximo la vida útil del material. ¿Qué Sí. tipo de premisas, documentación o aporte técnico ofrecéis en este sentido? Ujú. Sí, en principio todos esos criterios intentamos integrarlos en lo que sería el pliego de condiciones que se presenta en el proyecto. Es decir, en cuanto a lo que es la parte estructural, sobre todo si no va a quedar vista, ahí es crucial, lo sabemos en construcción con madera, cuidar todos los detalles, temas de láminas, temas de estanqueidad, separación de la madera del terreno. Eso casi no lo metería ni siquiera como mantenimiento, porque en el caso de maderas, que es algo que tiene que ser sí o sí, si no se cuida ese detalle, no es una cuestión de mantenimiento, es que puede que al segundo o al tercer año de ejecución tengas un problema. Entonces, esos detalles en concreto tienen que estar en los detalles constructivos y también hacer incidencia especial en el pliego de condiciones para que eso se cuide correctamente. Y del resto de temas de mantenimiento, pues por ejemplo, si hablamos de una fachada de madera o carpinterías de madera, pues sí que solemos dar unas pautas adicionales, pues ya sea de aclarar previamente, oye, esta fachada de madera va a cambiar de aspecto porque la madera es un material natural y esto que estamos colocando en esta fachada con orientación sur, que ahora tiene esta tonalidad, sí o sí, de forma inevitable, dentro de 3 o 4 años va a tener otra tonalidad. Hay que hacérselo saber al cliente previamente. Eso va a ocurrir. Si te gusta, bien. Si eso no te gusta, lo rechazas por completo y no quieres mantenimiento, entonces lo que no podemos hacer es una fachada de madera. Y si sí te gusta, pero lo que quieres es controlar un poco de forma homogénea ese envejecimiento, pues te vamos a pautar, pues vas a aplicar este producto que ya directamente te lo va a grisar de forma un poco más homogénea, o si es
una fachada de castaño y podemos tener ese problema de con los taninos, pues hay productos para hacer que ese lavado de los taninos sea un poco más homogéneo para que no se generen manchas. Todo eso sí que se puede estipular una serie de pautas para que el propietario realice ese plan de mantenimiento y que no deriven problemas. O en el caso de las carpinterías de madera, sabemos que son de altísima calidad desde el punto de vista energético y también estético a los que nos interese y que pueden requerir simplemente una serie de cuidados adicionales, pero que actualmente no van mucho más allá de una vez al año o cada 2 años hacer un pequeño lavadito con un jabón adicional especial que nos suele facilitar el propio fabricante de las ventanas para eliminar los pequeños mohos que se han podido formar durante ese año, que no es que el moho en sí vaya a atacar la madera, pero que puede ser el punto de entrada de una colonización de otros organismos, ¿no? Entonces, si sabemos que cada 2 años tienes que aplicar este producto, pues lo mismo, en el libro del edificio, en el programa de mantenimiento, se dan esas indicaciones. Pero en realidad no mucho más. Hay que tener en cuenta que la construcción con madera, si se ejecuta bien, no tiene por qué necesitar un programa de mantenimiento más exhaustivo o muy distinto de otro tipo de construcción. Cualquier edificio hay que mantenerlo. Nosotros siempre que intentamos promover fachadas con madera y se nos dice mucho, es que engrisece, no sé qué. Vosotros estáis en Valencia y el clima igual es distinto. Yo aquí en Santiago vemos un montón de casas de piedra con un montón de verdín, un montón de moho, edificios de hormigón con la fachada completamente ennegrecida por los mohos y nuevamente a esos materiales como que no les exigimos tanto como a la madera. No entiendo muy bien por qué. Si al final un moho o un agrisado en una fachada de madera es algo puramente estético, ¿por qué a la madera sí que le pedimos si era una fachada de una frondosa tropical? ¿Por qué le exigimos que esté durante 10 años con ese tono rojizo y al hormigón o a la piedra sí que permitimos que se colonice de mohos y no pasa nada? No tiene sentido. Pues hay que hacer esa divulgación, efectivamente, como dices, esa doble tarea de explicar a la gente, oye, este agrisado no es malo, esto es normal, es un producto natural y ya está, hay que asumirlo como algo normal. Sí, y posiblemente por temas culturales, ¿no? Esa meteorización de la madera a la Sí. que no estamos acostumbrados y la gente no entiende que es una capa de sacrificio natural y la sigue Ujú. lijando y le sigue poniendo sección. Sí. Eso es algo bastante común. Vale, perfecto. Comentaba también, bueno, comentabas, has estado especificando algunas características o tipología de tornillería, desde Ujú. cabeza de plato, diferentes tipos de fuste. Ujú. Yo sí que creo que es importante, tanto para el proyectista como para el carpintero, tener una buena formación en cuanto a tornillería, que es un mundo increíble Sí. y que cada tornillo y la diferencia entre un clavo y un tornillo y el tipo de ingeniería de los tornillos es básico para saber cómo se comporta cada uno. Ujú. Yo no sé si tú recomendarías algún tipo de formación específica en este sentido para que tanto los proyectistas como los formadores tengan conocimiento de ese mundo tan complejo de la ingeniería de los tornillos y para qué sirven cada uno y cómo funcionan. Ujú. Pues súper interesante porque justo es que el mundo de las uniones en madera es donde primero sabemos que está la clave en muchos proyectos de que eso funcione estructuralmente bien o mal. Sabemos que la madera es muy raro que una viga de madera falle por flexión normal y sin embargo que una unión entre dos piezas de madera no es tan descabellado pensar que pueda estar mal diseñada y de un fallo, con lo cual la madera súper clave. El mundo de la tornillería en concreto, como dices, muy especial y muy interesante, como cada tirafondo, cada tornillo en función de su geometría está ideado para trabajar de una forma completamente distinta y que además no es nada intuitiva. Cuando empiezas en cálculo de estructuras y empiezas a analizar cuánto puede resistir, por ejemplo, un tirafondo de rosca completa cargado axialmente, no son valores que intuitivamente te parezcan razonables, aguantan una barbaridad, mucho más de lo que cabría pensar. Entonces, es verdad que una formación específica en uniones de madera es muy interesante y ahora mismo no te sé recomendar ningún curso en concreto. Por lo tanto, sin haber un curso en concreto, a quien quiera empezar a profundizar en lo que hay en el mercado y cómo funciona, justo he mencionado en la presentación y no es por nada en concreto, he mencionado a Rotoblas
porque sí que tiene un desarrollo de unos catálogos que, dentro de que son catálogos y su objetivo, lógicamente, es comercial, como el de cualquier fabricante o distribución, pero creo que han hecho un trabajo muy interesante en la generación de esa documentación técnica en sus catálogos y estos principios que te comento de cómo trabaja un tirafondo acortante, por qué un tirafondo de rosca completa aguanta tanto cargado axialmente, se puede encontrar principios en esos catálogos que creo que simplemente revisando esos catálogos ya se puede adquirir un conocimiento bastante interesante. Y luego de cara a profundizar un poquito más en uniones de madera, no es un curso, pero en concreto el libro de bases de cálculo, uniones de madera de ITIM, el libro desarrollado por Ramón Argüelles, Francisco Arriaga, Miguel Esteban, Guillermo Íñiguez de la Politécnica de Madrid, pues tienen un libro específico de uniones de madera, que sería el segundo volumen del de bases de cálculo, que también recoge todos estos principios de funcionamiento de las uniones metálicas. Pero tienes razón de que sería, yo creo que ahora que ya hay cursos de construcción con madera en general, sería el siguiente paso en el que profundizar, que es en el de las uniones con madera con conectores metálicos, que al final es lo que estamos usando en todos los proyectos y creo que es súper importante y muy interesante, sí. Me lo apunto. Y bueno, y al final ya has respondido también a la última pregunta que te tendría que haber avisado. Si nos puedes recomendar bibliografía. Has comentado el libro de bases de cálculo de Arriaga. Sí. No sé si tendrías alguna otra recomendación para los oyentes y para que lo apunten. De ese libro estaría el volumen 1, que es bases de cálculo, y luego el volumen 2, que es el de uniones. Desde luego, eso lo recomiendo sin ninguna duda. Y luego esto va a parecer un poco ridículo por no ser bibliografía, pero yo recomendaría a todo el mundo que le interese leerse el código técnico, el documento básico de madera. Sí, porque realmente es que a ver, leer normativa evidentemente no es lo más apasionante del mundo y no lo recomendaría hacerlo ya en la cama, pero al menos ojearlo, ver qué contenidos hay, está bien estructurado. Estos son los principios, estas son las comprobaciones que habría que hacer para verificar una sección de madera con esta fórmula, estos son los coeficientes que se pueden utilizar. Está complementándolo con lo otro, está bien y creo que siempre es bueno hacer una puesta en realidad. Si esta es la normativa que estoy obligado a cumplir, debería conocerla un poco en profundidad. A veces creo que nos perdemos con ensayos muy técnicos o proyectos de investigación muy específicos que evidentemente son súper importantes y al final son los que hacen avanzar esta normativa y que en sus siguientes revisiones incorporen los procedimientos de cálculo adecuados. Pero ¿por qué no revisar esa normativa? Me parece bastante interesante. Muy bien, Pablo. Pues nada, de nuevo agradecerte la participación. Espero que a los oyentes os haya parecido tan interesante como a mí. Y nada, nos vemos en la siguiente píldora. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego.